Comenzando con las últimas décadas del final del siglo XXI y continuando a una tasa exponencial hasta ahora, hemos visto un creciente flujo de mano de obra a través de fronteras internacionales, el cual se ha dado aparejado con grandes incrementos de los flujos de comercio y capital financiero. Las causas de esta inmensa migración humana están ya cambiando el flujo geográfico de los seres humanos a una velocidad nunca vista antes en la historia de la humanidad. Para poder promover la tolerancia de creencias y valores, incluyendo tradiciones, por medio de un liderazgo consciente que enfatice espacios comunes y la complementariedad de nuestros diversos recursos, aquellas instituciones públicas o privadas que puedan crear métodos holísticos más robustos de entendimiento y reconocimiento de diversidad de valores, tendrán sin duda la ventaja competitiva y proactiva de una gama de perspectivas más amplia globalmente en la generación de nuevas ideas de resolución de nuestros retos globales, lo que nos lleva a considerar uno de los elementos más olvidados, pero esenciales de nuestro actual dilema de liderazgo. Si vamos a efectuar un verdadero cambio cultural, debemos atender tanto nuestra conciencia personal como nuestra conciencia colectiva. Debemos analizar cómo vemos el mundo y cómo generamos significado. Para poder cambiar nuestras actitudes y lograr ese cambio cultural, debemos comenzar por preguntarnos a nosotros mismos lo siguiente: ¿qué pasos puedo tomar para comenzar a incorporar a los demás dentro de mi cultura y mi vida? ¿Qué podemos hacer para elevar nuestra conciencia personal y colectiva? ¿Qué hábitos mentales debo dejar ir? Un área en la que todos nos debemos enfocar y aplicar es el desarrollo de técnicas pedagógicas y curriculares que enriquezcan nuestras conciencias. Podemos comenzar a integrar más plenamente la práctica de autoconciencia a nuestras actividades diarias, incluyendo la forma en que educamos a nuestros jóvenes. Esta práctica nos lleva a un tipo de conciencia que es cultivada poniendo atención de manera sostenida y de manera particular hacia el propósito que nos ocupa, hacia el momento presente y sin juicios preconcebidos. Las prácticas de autoconciencia nos hacen más alertas, nos generan sentimientos, más profundidad de percepción, nuevas perspectivas alternativas y mayor conciencia de los prejuicios que tenemos a nivel personal y cultural. La práctica de autoconciencia es una manera diferente de saber y entender. Y cuando la práctica de autoconciencia incluye la meditación, nuestra conciencia de repente se abre hacia una forma más incluyente e integral de vivir. Esta fórmula nos ofrece un vehículo para hacer ajustes a nuestra conciencia personal y colectiva, así como a nuestra importante cultura colectiva. Uno de los grandes obstáculos para lograr tranquilidad personal, un comportamiento incluyente y un espíritu de amar al prójimo es el vivir dentro de una cultura impulsada por actitudes de división y temor basada en hábitos mentales. Es urgente que seamos más conscientes de las manifestaciones culturales, identificando nuestros comportamientos que son excluyentes, conformistas, proteccionistas y antirreligiosas. Debemos hacernos conscientes de cómo nuestras acciones y formas de actuar diarias están atadas e identificadas con los contenidos de nuestros pensamientos y emociones y con las imágenes que nos creamos basadas en qué tanto nos gusta o no nos gusta lo que nos está ocurriendo. Al hacernos conscientes de estos hábitos mentales y comportamientos resultantes y dejar ir conscientemente esas imágenes y perspectivas, soltamos entonces esos sentimientos y motivaciones que residen en nuestra conciencia. El abrirnos en actitudes
y liberarnos de estas ataduras mentales nos permite reconocer y sentirnos parte de un futuro compartido que sin duda nos espera a medida que surgen nuevas expresiones culturales. De esta manera podemos en realidad reconfigurar nuestra idea de quiénes somos con una visión incluyente de los demás, aunque seamos diferentes. Para quienes su conciencia está atada y se oponen a dejar ir valores fundamentalistas y perspectivas religiosas dogmáticas, es importante hacerles notar que el entender y respetar la presencia de una creencia diferente a la propia no significa que tengamos que tomarla o seguirla. Una forma para reconfigurar nuestros patrones de pensamiento, comportamientos y conciencia es educándonos más sobre quiénes están llegando a nuestras comunidades, acercándonos a esas personas y a sus expresiones de quiénes son, dialogando con ellas, realizando conjuntamente juegos, deporte, arte, reflexión y reuniones para compartir alimentos. Estos tipos de actividades son formas para salirnos de nuestro ego individual y cultural tradicional. El ego que insiste que nosotros estamos en lo correcto y que los demás deben entrar a nuestro espacio. A lo largo de nuestra historia, la idea de integrarnos nunca ha funcionado. Solo pensemos en todos los prejuicios y reacciones que se vivieron en Estados Unidos de América con la gran migración irlandesa, la migración italiana y la insistencia del gobierno de forzar a los nativos americanos para aceptar el cristianismo. No fue hasta que comenzamos a ver al otro como una persona igual, como un reflejo de lo que somos, que comenzamos a ver nuestra unidad de ser. Es decir, como individuos que tenemos todos las mismas motivaciones de querer y vivir pacíficamente en un mismo lugar. Y aquí es cuando podremos comenzar a ver un nuevo futuro. Cuando distinguimos dentro de nuestra conciencia la imagen de un futuro distinto que es incluyente, que celebra y acepta las diferencias con los demás, cuando esa imagen es el lente por el que vemos el mundo, ahí es cuando un futuro en el que todos estemos unidos se hará una realidad y donde surgirá una cultura global más enriquecida por todos. Es importante estar conscientes de la tendencia separatista que todos tenemos como humanos, hacernos conscientes de los temores que tenemos de perder nuestra identidad, nuestra forma de vivir y nuestro sustento. Si somos incluyentes, nos permite dejar ir nuestros hábitos mentales individualistas y es el primer paso para aceptar la verdadera conciencia de nuestro yo más interno. El poner atención a nuestro yo interno y a nuestras acciones diarias de una manera diferente nos coloca en el camino de crear un futuro más allá de la tolerancia, un futuro más bien basado en congenialidad y en un sentido de verdadera amistad. Una amistad que ve más allá de las divisiones y es capaz de mantener una paradoja. La paradoja de ver a otro como yo. No obstante que el otro tenga una apariencia diferente, hable un idioma distinto y sus alimentos no sean iguales. El sostener la paradoja de unidad en la diversidad se logra cuando vemos con un ojo diferente, con la conciencia. Y al ver con una perspectiva diferente y bajo un nuevo marco de referencia, comienza a surgir una mentalidad global dentro de nosotros y de nuestra cultura. Una perspectiva global que ejerce la llamada conciencia de quinto orden propuesta por Keegan, la cual va más allá de la egocentricidad del yo, más allá de la etnocentricidad, el nosotros, como exige el quinto orden, y más bien una forma de vivir mundocéntrica de todos. Si uno crece mentalmente de lo egocéntrico a lo etnocéntrico, uno no deja de preocuparse por uno mismo, pero nuestra preocupación y cuidado es más amplio e incluyente para incluir a nuestra familia, a nuestra comunidad, país y así sucesivamente.
De igual manera, con el crecimiento mental de lo etnocéntrico a lo mundocéntrico, esa preocupación la extendemos entonces a todas las demás personas sin importar su raza, clase, creencias, género, etc. ¿Y qué del modelo liberal del mundo? ¿Qué de la modernidad que conocemos? Desde la gran era del Renacimiento, nuestra conciencia ha estado encuadrada dentro de cuestionamientos cuantitativos de tratar de probar, vía un modelo racional, las verdades de la ciencia y del mundo en general. Esto se ha manifestado en una corriente laica que hace a un lado la metafísica y el concepto de fe. Como dijo Wilbur, la tradición intelectual occidental, comenzando alrededor de la era del Renacimiento, activamente reprimió los niveles más altos de su propia inteligencia espiritual. Con el surgimiento del modernismo, el Dios mítico fue abandonado totalmente, concepto intangible para el cual el modernismo racional podía encontrar muy poca evidencia objetiva y positivista. Más aún, haciendo a un lado el concepto de un Dios supremo, iniciamos la represión de lo sublime en nosotros, la represión de nuestros más altos niveles de inteligencia espiritual o conciencia. El occidente intelectual, de hecho, no se ha recuperado aún de este desastre cultural y espiritual. Las interpretaciones erróneas de los importantes trabajos de Locke y Hume llevaron a la idea modernista de hacer a un lado la fe. Al surgimiento de las divisiones de pensamiento y la aparición de la fe interna personal o individualista. La forma individualista de ejercer la fe de Lutero ayudó a ponerle el clavo al ataúd de lo sagrado y la inteligencia espiritual como una parte integral de nuestra vida diaria. Pero en épocas recientes se ha dado un resurgimiento y renacimiento de las creencias religiosas. Esto es indicativo de una necesidad humana básica y la necesidad de conectarnos con lo que yo llamaría el misterio del más allá, la trascendente y eminente realidad que desde los tiempos de la premodernidad se ha reconocido como impulsora e inspiradora de nuestra humanidad. Una fuerza mental que a través de hacernos cuestionamientos nos lleva más allá de lo que somos en esta vida. Una fuerza que al sentirla nos permite nuevas formas de saber y entender que trascienden el limitado y restrictivo modelo racional positivista que la modernidad reconoce como el único válido. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra conciencia, con el espíritu de inclusión y el enfoque multicultural hacia la vida y hacia el trabajo? Como dijo el fundador y presidente de SDGKU e ITC, Dr. Miguel A. Cárdenas Sr., las realidades de los crecientes flujos migratorios generados por la pobreza, por las guerras y la inestabilidad, son sin duda las principales causantes de nuestro cada vez más multicultural ambiente laboral y social, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes. Pues para poder enfrentar este reto de diversidad debemos modificar nuestro enfoque convencional de dictar el cambio a un enfoque más bien basado en modificar las restrictivas actitudes y hábitos mentales actuales. A nivel social, nuestras empresas, gobiernos e instituciones religiosas deben comenzar por incorporar nuevas prácticas que nos abran hacia los demás. Es decir, prácticas que nos empujen a aceptar nuestras diferencias. La incorporación de estas prácticas de autoconciencia cambia nuestra perspectiva limitada que hasta ahora ha sido creada por nuestros hábitos mentales burocráticos y positivistas industriales.
En su presentación del 2019 del International Training Center sobre cómo impulsar el cambio por medio de la creatividad y la curiosidad, el doctor Dennis Briscoe propuso que las empresas deben, entre otras cosas, atender el lado humano del proceso de cambio. Yo considero que su llamado hacia el cambio de comportamiento es esencial y efectivo si se basa en prácticas de autoconciencia que nos liberen de las estructuras habituales que muchas veces detienen el cambio ahora. Es decir, prácticas que nos permitan salirnos de nuestros hábitos de la era industrial que ya pasó, que insisten en nuestras diferencias. De no ser así, el llamado a un cambio de comportamiento en nuestras instituciones y organizaciones resultará en un mero antídoto a lo mismo. No se traducirá en los cambios reales que son necesarios para liberar la creatividad y la curiosidad, la aceptación de otras culturas y la aceptación e inclusión de los demás dentro de nuestro entorno. Las prácticas de autoconciencia deben ser ahora la base para que estos cambios se logren permanentemente. Estas prácticas nos liberan también para que de manera no religiosa contemplemos lo que está más allá de la vida y de nuestros patrones diarios de pensamiento, experimentando la realidad trascendental e inminente al hacer un lado nuestra conciencia egocéntrica materialista. Las prácticas de autoconciencia, incluyendo algunas formas de meditación, nos ayudarán a cambiar nuestros hábitos mentales defensivos y nuestros patrones de pensar exclusivista, limitantes y egocéntricos. Y al reorientar el cómo pensamos y actuamos, cambiando de un marco egocéntrico a otro de inclusividad, aprenderemos a entrar a un espacio de mayor tolerancia que abrace, acepte e incluya a los demás diferentes a nosotros. Como ya lo dije antes, creo que estamos hablando aquí de un problema de conciencia, de darnos cuenta de las motivaciones y los movimientos de nuestro yo más interno, de nuestras percepciones, de nuestra perspectiva, cómo vemos y actuamos en el mundo, y de nuestra capacidad para reconocer nuestros prejuicios, nuestras limitaciones y saber cuándo estos hábitos mentales controlan nuestros pensamientos y sobre todo nuestros comportamientos. ¿Cómo debo reaccionar con otra persona que no encuadra en mis percepciones de lo que creo que es lo correcto? ¿Puedo responder en lugar de reaccionar? ¿Reaccionamos o respondemos a la incomodidad que se genera en nosotros por los cambios demográficos en nuestra comunidad o cultura? ¿Cómo puedo responder a una manera diferente de ser? Como en las culturas del Medio Oriente, nosotros en el Occidente también reaccionamos por temor a perder nuestra libertad, temor de que nuestra identidad esté en peligro de ser suprimida, pero a diferencia del caso en que esto se haga por la fuerza y nos imponga otra cultura, nuestro proceso de cambio tiende a ser más lento y menos violento. Este proceso de adaptación cultural que vivimos ahora, parecido al surgimiento del Renacimiento y la era industrial, es a veces interrumpido por personas que pudieran caracterizarse como extremistas, radicales y fáciles de influenciar. Pero las acciones de algunos pocos deberán definir nuestras convicciones y nuestras acciones. ¿Puedo tomar la responsabilidad de esforzarme para ser mejor, para ampliar mis conocimientos, expander mi conciencia y vivir en un círculo más amplio de inclusión y no una caja de exclusión? Puedo invitar a mis amigos, colegas, sistema educativo, gobierno,
a mi iglesia, sinagoga, templo, mezquita, a mi sacerdote, obispo, ministro, rabino o imam, a responder a los cambios que estamos viviendo en lugar de retroceder y reaccionar? ¿Puedo lograr que cuestionen y exploren su yo interno, sus hábitos mentales, sus interpretaciones convencionales de la historia, dogmas y estructuras sociales? ¿Puedo lograr juntar a mis colegas que me rodean para diálogos de solidaridad o solo dejar que alguien más tome esta responsabilidad? Estas ideas y su proliferación dentro de diversas comunidades transfronterizas son cada vez más importantes en razón de la creciente interacción e integración de personas, economías y países, lo cual presenta grandes retos y oportunidades para que sus líderes sean ahora más visionarios y manejen el reconocimiento de la diversidad de pensamiento no como una debilidad, sino una fortaleza. En particular, vemos ahora como una clara tendencia en todo el mundo que el concepto de la igualdad de género se ha institucionalizado como un componente vital del diseño de nuestro futuro sustentable. Por ejemplo, las metas de desarrollo sustentable de Naciones Unidas incluye igualdad de género como la meta número 5. Igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino un pilar necesario para un mundo más pacífico, próspero y sustentable. El proveer a mujeres de todas edades con igual acceso a la educación, cuidado de la salud, empleo digno y representación en los procesos políticos y económicos impulsará economías sustentables y beneficiará a nuestras comunidades y a la humanidad entera. En el cada vez más multicultural ambiente de trabajo, las mujeres tendrán un rol crecientemente estratégico e importante, dada la necesidad de conciliar opiniones y encontrar espacios comunes con una perspectiva y toque más humano que su género promueve. El concepto de pago igual por responsabilidades iguales entre géneros no solo es equitativo en todas las organizaciones, sino productivo e inteligente. Para terminar, quisiera decir que aunque la tecnología ha hecho nuestro mundo más pequeño, conectándonos de manera nunca antes imaginadas, nuestra diversidad cultural y contrastantes valores religiosos alrededor del mundo han venido separándonos en años recientes. Y muchos de los líderes que representan nuestras comunidades, regiones y países promueven ahora mundos y muros de separación, segregación y separación étnica en lugar de fomentar tolerancia, negociación, solidaridad y civismo, que son los beneficios directos del liderazgo consciente y de ambientes multiculturales. Vamos a unirnos, no separarnos para lograr un mundo mejor y de mayor paz. Gracias.